Esta no está grabando como corresponde. Ok. Bueno, muy bien. Voy ahora a compartirles pantalla. Tan pronto vean mi pantalla, por favor, les agradezco. Me conf- Ay, perdón. ¿Ya están viendo mi pantalla ahí? No, profe, ahí sí. Ahora sí. Ok, muy bien. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por el tiempo, por la puntualidad. Para la noche de hoy nos corresponde adelantar la sesión, el RAP 12, guía de aprendizaje 8, actividad 1, y la evidencia se llama Instructivo, Técnicas y Herramientas de Control, ficha 2977-166, para hoy 3 de diciembre, ¿correcto? Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio. Gracias, muy amables. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Cronograma. Vamos a ver, vamos a hablar sobre el cronograma. Luego hablamos sobre generalidades del tema de control. Hablamos algo sobre una guía técnica 45, que es una herramienta que les va a ayudar para desarrollar la actividad. Hablamos lo que es un instructivo, aclaramos qué es un instructivo y luego vemos pues lo que es la evidencia y si hay alguna inquietud, duda, la aclaramos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Este es nuestro cronograma. Como lo veníamos diciendo, damas y caballeros, ustedes estamos próximos a finalizar. Con ustedes finalizamos la guía 8 el próximo 14 de diciembre. Oficialmente finaliza la guía 8 y a la vez finaliza la etapa productiva, perdón, la etapa lectiva para que puedan dar inicio a la etapa productiva. Eh, Antes de continuar, pues aprovecho para hacerles algunas aclaraciones y es importante que tengan en cuenta que para poder continuar ustedes en esta segunda fase, en esta segunda parte de su formación que corresponde a la etapa productiva, ustedes deben estar al día con todas las evidencias que se han adelantado en la etapa lectiva. Son 92 evidencias que ustedes deben tener al día. Estas son las dos últimas evidencias que vamos a trabajar. Corresponden corresponden al RAP 12 y este RAP 12 lo componen dos evidencias, una evidencia que se llama Instructivo, Técnicas y Herramientas de Control y otro que se llama Plan de Mejora. Las herramientas, perdón, lo que corresponde al Instructivo, Técnicas de Control es la actividad que vamos a ver hoy. Inicia el 2, está para finalizar el día 7, domingo 7. Y el plan de mejoramiento es el que van a ver ustedes el día de mañana con la estructura LICET y a más tardar el plazo para entregarlo el día 8. Porque estamos haciendo un poquito, eh, digamos que corta las evidencias y estas dos evidencias están de alguna forma tan seguidas, es que el próximo, nosotros pues el 14 ya finalizan ustedes la ficha, el día viernes 12 se debe ya entregar la información a la coordinación virtual y a los instructores de la etapa productiva de
cuáles son los aprendices que aprobaron todas las evidencias. Hay que hacer la revisión pues, de los que están leyendo evidencias, hacer la evaluación y la calificación en Sajuna y luego tenemos que hacer pues, la parte de calificar en Sofía Plus los resultados de aprendizaje y las evidencias que se están desarrollando. Entonces, por eso es que tenemos que tener listo, vamos a dar el martes, todas las calificaciones presentadas por parte de los aprendices para poder hacer antes del viernes la calificación, generar toda la parte de los documentos administrativos, actas y procesos que debe adelantar el equipo ejecutor pues para dar el cierre de la ficha. ¿Ok? Eh, ¿Qué otra cosa es importante? Hay algunos aprendices, yo les publiqué calificaciones, me voy a tomar aquí unos minuticos, no, más bien al final de la sesión, vemos rápidamente el estado de las calificaciones, de las evidencias al día primero. El martes yo publiqué las calificaciones, pero sí quisiera que revisáramos rápidamente el estado de las evidencias que tienen pendientes, porque hay aprendices con evidencias pendientes. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso lo revisamos al final de la sesión. Entonces, este es el cronograma. Ya pues acabó la parte lectiva para ustedes y ya pues viene a partir del otro año. Cerramos este año la etapa lectiva, guía 8, y a partir del próximo año empiezan ustedes su proceso de etapa productiva. El día martes 9 de diciembre a las 7 de la noche van a tener una sesión en donde el equipo de instructores de la parte productiva los va a recibir, les va a hacer la presentación de cuáles son las actividades de forma muy gruesa, cómo se desarrolla todo el proceso de la etapa productiva para que ustedes pues tengan claro, entiendan cómo es la dinámica y estén preparados para ese ajuste que va a haber en esta parte del proceso de formación. ¿De acuerdo? Es importante que ojalá puedan asistir todos porque pues van a poder ustedes aclarar todos los temas que tienen, si estoy haciendo pasantías, si tengo contrato de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante que asistan todos. Es el próximo martes 9. La, la sesión, la invitación, el link para conectarse quedará publicado mañana, mi jueves 4, pero pues aprovecho para comentarle, como yo se los había dicho con anterioridad, hace unas semanas, que para esta fecha tenían ustedes ya programada la charla con el equipo de etapa productiva. Entonces, les voy a recomendar, porque veo apenas 5 aprendices, igual pues por todos los medios de comunicación haré la divulgación, pero pues, aprovecho para que le comenten a sus compañeros que es bien importante esa sesión donde van a dar todas las directrices del proceso de etapa productiva. ¿De acuerdo? Esta es la primera parte. Como les digo, al final de la sesión, cuando terminemos, esto es una sesión muy corta realmente, vamos a ver el estado de las evidencias. Si hay alguna inquietud, duda, si alguien quiere aclarar algo, lógicamente, pues para eso estamos. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Voy a apagar aquí mi cámara, pues igual seguimos aquí en contacto, pero voy a apagar para que esto aquí nos fluya un poco mejor. Bueno, vamos a iniciar, damas y caballeros, con la siguiente pregunta. ¿Qué será el control? Cuando nosotros hablamos de control, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? ¿Qué significará esa parte de eh, que estamos hablando nosotros cuando estamos haciendo un proceso de control? ¿Qué será el control? ¿Por qué será importante el control? Para mí, profe, yo creo que es principal el control porque hace parte fundamental del seguimiento de las actividades o del proceso que hay que seguir. Ok. ¿Qué más creen ustedes que pueda ser el control? ¿Qué creen Es como ustedes? la regulación y supervisión de las actividades para
estar seguros de que se está cumpliendo los objetivos, todo lo que está propuesto para realizar. Es como la supervisión que se hace dentro de una organización en los diferentes procesos. ¿Y para qué nos servirá el control? Válido, todos los que ustedes han dicho es válido, pero para qué, y también para qué más nos servirá. ¿Qué Controlar, creen? ¿Para qué? controlar, profe, controlar. Para controlar, para verificar que las cosas se estén haciendo de forma correcta. Ok. ¿Será importante que tengamos control? Claro que sí. Ok. Bueno. Entonces, eso que ustedes han comentado, han dicho, es el control, ¿sí? Es lo que debemos estar haciendo permanentemente para que podamos garantizar que las actividades que se han programado, que las actividades que se quieren, cumplan con los objetivos que tiene prevista la organización, ¿sí? Que se ajusten a unos estándares, que logremos llegar a donde la compañía lo tenía planeado, donde se tenía presupuestado. Como recuerden ustedes de pronto cuando hablamos de indicadores. ¿Y por qué hablábamos del indicador? Pues porque decíamos que el indicador es una forma cuantitativa de medir algo, ¿sí? Y en ese momento yo les decía que lo que no se mide, lo que no se controla, tiende a generar desperdicios y a generar pérdidas, ineficiencias. Entonces, ese control es fundamental para cualquier tipo de organización, para cualquier tipo de actividad. Esto no solo aplica, damas y caballeros, para un tema eh, a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Es como, nada, ponemos a hacer un arroz. Cuando uno pone a hacer un arroz, pues nada, primero uno pues planea y empieza a prever unos recursos que tengo el arroz, el agua, la cebolla, el ajo, la sal. Prevé un tiempo, voy a hacer un arroz blanquito sencillito, pues me demoro sencillito, media hora, 40 minutos en tener mi arroz. Pero si yo planeo o busco hacer un arroz con pollo, un arroz con camarones, pues seguramente entonces intervienen más recursos, voy a tener que hacer otro tipo de actividades, otro par de procesos adicionales, la mezcla, meterle otros ingredientes, entonces esto va a hacer que cambie eso que estoy haciendo. Y si durante ese proceso, digamos que pongo a hacer mi arroz blanco, ¿qué hace uno? Pues cuando uno pone el arroz, la cebolla, el sofrito que hace uno, el agua, la sal, y antes de tapar y antes de que se seque el agua, pues yo voy y verifico que el sabor esté bien. Y más adelante ya verifique que está bien, no necesito ponerle sal, no necesito ponerle agua, tapo, le bajo el fuego y en 15, 20 minutos voy y verifico que la consistencia del arroz ya sea lo que yo quiero. Entonces, eso es para demostrarles que el tema de control es algo innato, algo que hacemos a veces sin darnos cuenta, pero que si queremos obtener un buen resultado de un proceso, de una actividad, debemos estar haciendo unos controles cada cierto tiempo o dependiendo del tipo de actividad que estemos haciendo. Si yo no verifico que el arroz que le haya puesto sal, pues me va a quedar insípido. O por el contrario, si le puse mucha sal, pues salado. Si yo no verifico cierto tiempo después que el arroz ya está, pues seguramente se me va a quemar. Entonces, por eso es importante el control, ¿sí? Acá, como lo dice pues la presentación aquí, es un acto de supervisar y regular una actividad para que se ajuste a un estándar o a un criterio establecido, ¿sí? Estos controles, cuando estamos hablando muchas veces en las compañías, en las organizaciones, pues esos controles los debo hacer con base en una norma, ¿sí? En una lista de chequeo. Necesito tener un instructivo de cómo hacer los controles. Tengo que tener un orden y tengo que tener un estándar.
¿sí? Entonces, estos controles se deben basar, se deben basar en un estándar, ¿sí? Que por eso es que a veces hablamos que hay un checklist preoperativo para verificar que los vehículos que están operando cumplan con todas las garantías de seguridad y mantenimiento para operar correctamente, ¿sí? Que no va a pasar como, no sé si ustedes escucharon, hay personas que viven acá en Bogotá, ¿sí? ¿Alguno? Sí, señor. No sé si ustedes escucharon esta mañana la noticia para traer aquí a colación algo que seguramente algo pasó ahí, que esta mañana hubo un trancón por la autopista norte porque una tractomula se partió por la mitad, ¿no? Entonces dice uno, pucha, ¿en dónde dónde estuvieron los controles, las verificaciones, los checklists preoperativos para que pase eso? Dice uno, pues no entiende. Si es un vehículo que la empresa que lo contrató o la entidad que lo contrató para mover una carga, y cómo es posible que, pues si se están haciendo los controles adecuados, se vaya a partir un vehículo por la mitad, una tractomula. Entonces ahí uno puede llegar a mirar, fallaron los controles de los preoperativos del mantenimiento o fallaron los controles para el cargue de la mercancía dentro del vehículo, se cargó más de la carga que debería tener. Entonces, en cuenta lo importante que es tener esos controles, ¿ok? Con eso podemos garantizar que vamos a hacer operaciones seguras, operaciones limpias y seguramente es enfocadas en lograr las metas y los objetivos que la organización se ha trazado. Llegar a entregar la mercancía en las condiciones, cantidades y estado que se requiere o en llevar unos pasajeros y dejarlos en un sitio, de un sitio A a un sitio B, en las condiciones y de seguridad que me permitan prestar un excelente servicio. ¿Sí? Entonces, esa es parte de lo que es de lo que hablamos cuando hablamos de lo que es control. ¿Sí? Esta guía que vamos a desarrollar, o la actividad que ustedes tienen que desarrollar es hacer un instructivo. Les voy diciendo bien es que lo que tengan, qué es lo que van a hacer para que con lo que vamos a hablar se contextualicen de una mejor forma. ¿Sí? Lo que hay que hacer es un instructivo que me indique cuáles son las técnicas y las herramientas de control de un proceso de transporte. ¿Sí? Entonces, eh, pues es fácil, es tener una herramienta de control y generar un instructivo que le indique a la persona o a las personas que lo van a realizar cómo se debe hacer ese control. Eso es lo que poco más o menos van a hacer ustedes. Vamos a hablar de algunas herramientas, de algunas normas técnicas que nos pueden orientar a identificar y hacer de una mejor forma esos controles. Bueno, vamos a ver aquí un video corto del tema de control para ubicarnos un poco de cuál es su importancia. Por favor, me dicen, El control. El control es la función administrativa ¿ahí están escuchando? Sí, señor. por medio de la cual se evalúa el rendimiento. El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. El control es una labor gerencial básica que puede ser considerada como una de las más importantes para una óptima labor gerencial. Todos los gerentes de una organización tienen la obligación de controlar. Importancia del control dentro del proceso administrativo. El control es de suma importancia en una empresa por los siguientes aspectos. Contribuye a medir y corregir la labor ejecutada por los empleados a fin de lograr los propósitos. Posibilita el análisis de lo realizado con lo planificado. Las técnicas y los sistemas de control son aplicables a cualquier actividad administrativa y se constituye para los jefes en una herramienta a través de la cual se comprueban si los propósitos de la organización son alcanzados de acuerdo a la planificación. Principios del control. Equilibrio. A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarle el grado de control correspondiente. De la misma manera, la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. De la oportunidad. El control necesita ser oportuno, es decir, debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. De los objetivos. Se refiere a que el control existe en función de los objetivos. De las desviaciones.
Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben ser analizadas detalladamente. De la costeabilidad. El establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que éste represente en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que éste reporte. De excepción, el control debe aplicarse preferentemente a las actividades excepcionales o representativas, a fin de reducir costos y tiempo, delimitando adecuadamente qué funciones estratégicas requieren el control. Y de la función controladora. La función controladora por ningún motivo debe comprender a la función controladora. El proceso del control, establecimiento de estándares y criterios, proporcionan medios para establecer lo que debe hacerse y qué desempeño o resultado debe aceptarse como normal o deseable. Observación del desempeño. El proceso de control se lleva a cabo para ajustar las operaciones a estándares previamente establecidos y funciona de acuerdo con la información que recibe. Comparación del desempeño real con el esperado. Toda actividad experimenta algún tipo de variación, error o desvío. Es importante definir los límites dentro de los cuales esa variación se considera normal o deseable. Y acción correctiva. Los informes de control indican cuando las actividades que se realizan no logran los resultados esperados y permiten establecer condiciones para poner en marcha la acción correctiva. Tipos de control. Control preliminar. Este tipo de control tiene lugar antes de que principien las operaciones e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. Control concurrente. Este tipo de control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades según ocurran. La forma mejor conocida del control concurrente es la supervisión directa. Control de retroalimentación. Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones futuras de estándar aceptable. El control de retroalimentación implica que se han reunido algunos datos, se han analizado y se han regresado los resultados a alguien o a algo en el proceso que se está controlando, de manera que pueden hacerse correcciones. Herramientas del control. Existen dos tipos de herramientas que sirven para mantener el control de las empresas. Las herramientas informativas que sirven para conocer el estado económico. Entre ellas tenemos la contabilidad y la estadística. Y las herramientas correctivas que sirven para conocer el grado de cumplimiento de las políticas empresariales. Entre ellas tenemos el control presupuestario, la auditoría y el control de calidad. El control gerencial es responsabilidad de los altos niveles dentro de la empresa. Generalmente recae en el gerente general de la compañía y consiste en asegurarse de obtener los recursos necesarios y utilizarlos eficientemente en el logro de los objetivos. Y el control operativo es responsabilidad de los gerentes de nivel medio, como aquellos que realizan funciones de supervisión en los niveles inferiores o primer nivel. Es el proceso mediante el cual la organización se asegura de que las tareas específicas sean realizadas con efectividad. Sistemas de información y control. El sistema de información debe ser controlado con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y asegurar el control del proceso de los diversos tipos de transacciones. La calidad del proceso de toma de decisiones en un organismo descansa fuertemente en sus sistemas de información. Un sistema de información abarca información cuantitativa, tal como los informes de desempeño que utilizan indicadores, y cualitativa, tal como la atinente a opiniones y comentarios. Bueno, esto era un video como para reforzar el tema del control y los diferentes ámbitos que el control tiene dentro de una organización. Entonces, ¿ahí me escucharon? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, era como para irnos ubicando un poco que hay diferentes tipos de controles previos, durante, post. Depende lo que queramos hacer. Depende de la situación de la organización, del proyecto o lo que el control esté buscando. Normalmente, vamos a encontrar que dentro de cada organización, dentro de cada compañía, hay diferentes áreas que se encargan de hacer este control. Por ejemplo, mencionen alguna. ¿Quiénes creen que hacen el control dentro de una organización?
Los supervisores, ¿Los supervisores de dónde? supervisores o jefes de operaciones logísticos son los supervisores principales. Directamente, entonces vamos a tener que, vamos, que encontramos que dentro de cada área vamos a encontrar unos supervisores, unas personas que se van a hacer un tipo de control de ese proceso puntual, de esa área que se está desarrollando, ¿de acuerdo? Pero también encontramos otras áreas, como por ejemplo son las áreas de control interno, de auditoría, que existen en las compañías con el fin de verificar y validar que las actividades se estén realizando de acuerdo a los planes, programas, procedimientos, protocolos que se manejen dentro de la compañía, ¿ok? Entonces son las áreas de control interno, las áreas de auditoría que existen para validar y garantizar que las actividades se estén haciendo de acuerdo a las indicaciones dadas por la alta gerencia, de acuerdo a las políticas y procedimientos que tiene la compañía. Esto con el fin, damas y caballeros, esto no es, digamos, no tiene fin de, y no debe ser visto que es buscando sancionar empleados, no, lo que se busca es que se tengan altos estándares productivos, altos estándares que garanticen un proceso eficiente que sea eh, el que el cliente quiere o que generen o ayuden a generar el producto que el cliente quiere. Entonces, por eso es importante estos aspectos en la compañía. Vamos a encontrar un control preventivo, que es un control que se enfoca de forma previa al desarrollo de las actividades, de forma previa al desarrollo o a la prestación del servicio, de forma previa para la entrega del producto final, ¿sí? Esto lo que, como lo mencionaba ahora, estaba enfocado entonces a hacerlo, por ejemplo, en el carro, en el área de transporte, hacer los chequeos preoperativos con el fin de poder minimizar y adelantarnos a cualquier situación de riesgo que se pueda presentar en algunos de los vehículos. El caso que les comentaba de esta mañana. Seguramente esa situación de ese carro o ese tractocamión que se partió el remolque fue porque faltó controles de mantenimiento, no había preoperativos, no se hicieron los seguimientos adecuados de los mantenimientos adecuados, o el carro o el vehículo llevaba más peso del que está normalmente en condiciones de llevar. Entonces, en cuenta cómo un control nos hubiera podido evitar esa situación que se acaba de que se presentó pues esta mañana y fue pues bastante complejo porque transportaban material explosivo. Entonces ustedes se pueden imaginar, los que conocen acá la entrada a Bogotá, la autopista norte en las mañanas con un carril menos, eh, bueno, y toda la situación del cuidado y protección del material que se tenía que hacer, el impacto que tuvo pues en ese ingreso a la ciudad. Entonces, controles preventivos, vuelvo y digo, depende de la situación. En el tema de transporte, puntualmente, siempre hay que tener controles preventivos antes de comenzar. Entonces, son las listas de chequeo de los carros, con el fin de saber que no tengan eh, fugas de fluidos, que las llantas estén en buenas condiciones, que el motor pues tenga todas sus correas, engranajes y demás partes en buen estado que no van a generar un tipo de accidente, daño, varada o algo que traumatice el proceso. Luego de eso, perdón, vamos a encontrar unos controles que se llaman controles concurrentes, que son los controles que se realizan durante la actividad, ¿sí? Son los que se realizan en el momento en que se está desarrollando la actividad. Y lo que busca es evitar desviaciones en tiempo real de cualquier situación. En el tema de transportes, pues temas como la validación o conservar la velocidad máxima permitida, las verificaciones que se pueden hacer en algunos momentos, ya de pronto mirando vías o
movimientos entre ciudades, de pronto donde hay cuestas o pendientes bastante pronunciadas o largas, entonces la verificación de los frenos, la verificación de pronto también de la misma carga, si estamos transportando carga refrigerada, la verificación permanente que la temperatura del furgón sea la temperatura que se requiere para el transporte de ese producto, ya sea un tema de congelación, ya sea un tema de refrigeración, ¿ok? Y si estamos haciendo o se está haciendo un producto, pues nada, lo que se hacen es tomar muestras de ese producto para validar que cumplan con los estándares eh, exigidos para la elaboración de ese producto. Ok. Luego de eso vamos a encontrar que tenemos un control o una retroalimentación posterior, un control posterior o una retroalimentación. Y esto es cuando se finaliza de hacer la actividad, prestar el servicio o después de generar el producto final, se le hacen algunas validaciones, se analizan los resultados o se pueden analizar parámetros o indicadores para poder evaluar cómo se prestó ese servicio o el producto que se está terminando de fabricar o que se entregó recién fabricado cumple con las indicaciones en cuanto a calidad, cantidad, tamaño que el cliente nos había exigido. La idea es que aquí, tanto en el control preventivo como en el control recurrente o en el posterior, siempre exista una retroalimentación en caso de encontrarse alguna falla o alguna no conformidad de acuerdo al proceso o a la actividad o al procedimiento que se tenía. Esto es importante para ir haciendo los ajustes o tomando los correctivos de esa situación no favorable o eh, que no está de acuerdo a la política o al estándar. Entonces, después de que se identifica alguna novedad, hay que hacer una retroalimentación y dejar plasmado en un documento, mire, se encontró esto y la causa del problema fue tal, la causa fue tal cosa, pero llegando y buscando e identificando cuál es la causa real o la causa raíz de esa situación que no se cumplió, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso es para recordarles qué es el control y cuáles son los diferentes tipos de control que podemos encontrar. Vamos aquí a contextualizarnos un poco para identificarnos y volver a ratificar la importancia del control. Vamos a hablar de algo que se llama la administración, las funciones de la parte administrativa de la empresa, llámese la parte administrativa, la parte de dirección de la compañía, que lo que busca es que todas las áreas estén enfocadas haciendo las diferentes actividades que les corresponde o tienen como responsabilidad de forma correcta. Ay. Entonces vamos a encontrar que una de las principales funciones de la administración o de la gerencia es planear. Cuando nosotros hablamos de planear, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué será planear, damas y caballeros? ¿Qué área ¿Recuerdan? o qué actividad vayan a realizar o por dónde vayan a empezar? Eh, ¿Cómo me decía? Es como tener los objetivos claros de lo que se va a realizar dentro de un proceso. Ok, sí, María Angélica. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? Es organizar o preparar algo con anticipación. Es exactamente, Julián. Cuando yo planeo es organizarme y organizar una serie de recursos, no solo recursos, elementos y coordinarlos para que
se realice algo como yo espero que se realice. Si es adelantarme y decir, bueno, quiero que pase esto, quiero hacer esto, y lo que hacemos es organizar unos recursos, coordinar unos tiempos, unos materiales, unos elementos que se requieren para poder lograr ese objetivo, ¿sí? Entonces es como lo que hablamos siempre, ¿no? Yo voy a hacer un viaje, entonces empiezo a planear a dónde quiero hacer el viaje, qué recursos necesito, pues necesito comprar tiquetes aéreos o de transporte, el hotel, los sitios a donde que voy a ir a visitar si me voy de viaje fuera de la ciudad, la alimentación de dónde va a salir, cómo va a conseguir la alimentación, qué más voy a hacer, necesito llevar, voy para tierra caliente, entonces llevar repelente y bloqueador, entonces empiezo a organizar todo ese tipo de cosas, con quién voy a ir, cuánto tiempo vamos a durar. Eso es a lo que hace referencia cuando hablamos de planeación. Es entender una situación y empezar a organizarla para poder cumplir con los objetivos que yo me trazo. ¿Ok? Ay, santo Dios bendito. Permítame en un momento, por favor, ya. Mm. Deme en un minuto, por favor, que ahora esto aquí algo le pasó y no. Ustedes están viendo mi presentación, discúlpenme la pregunta. ¿Ustedes están viendo la presentación en este momento? Sí, señor. Sí, yo vi. Denme en un momento que ahora esto aquí si algo se me bloqueó aquí la presentación. Voy a parar la presentación un momento y la vuelvo a colocar. Verifico que aquí algo pasó y esto no. Denme un segundito, por favor. ¿Esto qué le pasó? Denme un momento que aquí se me bloqueó la presentación. Ya la vuelvo a colocar acá. Ahí están viendo la presentación nuevamente. ¿Me confirman, por favor? No, señora, aún no se ve. Ahí sí. Bueno, parece que ya. Entonces estábamos hablando que planear es, pues, definir cómo quiero que se hagan las cosas, ¿sí? Definir unos recursos, definir unos tiempos en los que se tienen que hacer ciertas actividades. Entonces, cuando se habla de planear es analizar una situación eh, de la empresa, de la organización, con el fin de generar objetivos y metas
de definir unos recursos, unos responsables y ver y ver cómo se tiene que integrar a todas las áreas de la organización para que se logren cumplir los objetivos y las metas estratégicas que tiene la actividad que vamos a realizar. Luego viene otra parte que es organizar. Y organizar es coordinar entre todas las diferentes áreas, entre todos los diferentes integrantes de esa organización o de esa compañía para que cada uno cumpla con su responsabilidad de forma acertada, ¿sí? Que garanticemos que no vamos a tener atrasos porque un área o un proceso se quedó atrasado porque se quedó sin materia prima o porque no llegaron el combustible en el momento que tenía que llegar. ¿Sí? Y todo lo que se busca aquí organizar es poder dejar todo lo que yo ya he planeado, es coordinarlo para que cada integrante, cada área haga su trabajo de la forma, en la cantidad, en el modo y en el tiempo que se requiere, según esa planeación que hemos hecho. Luego entra otra parte, tercer punto, que es dirigir, que es parte fundamental de lo que hace pues la alta gerencia, que es organizar, orientar y alinear a las personas y a los grupos para cumplir los objetivos planificados. Y por último, encontramos esta otra palabrita, estas dos palabras, que es control y evaluación. Y es parte fundamental, es cuando yo empiezo a medir cada uno de los planes que se han ejecutado para encontrar no conformidades o encontrar desviaciones. ¿Sí? Cuando hablamos de encontrar no conformidades o desviaciones, dentro de un proceso es identificar que si se habían dado indicaciones que los vehículos no podían llevar y salir con más carga, más peso del 90% de la capacidad del vehículo, es verificar que se cumpla que los vehículos no pueden salir con más del 90% de la capacidad instalada de carga que puede tener. Eso puede ser un control, una evaluación, una indicación que dé la organización de acuerdo a unas políticas y a unos manuales. Entonces, por eso hablábamos lo importante que es tener en cuenta el tema de las políticas, conocer bien los procesos y los procedimientos que maneja una empresa para poder saber qué es lo que tenemos que controlar. Entonces, ten en cuenta que todos esos aspectos lo que me van a hacer es que con la planeación, pues voy a poder ya organizar. Luego que yo ya tengo organizado, dirijo para que se hagan las actividades en el tiempo y en la cantidad que se requiere. Este dirigir también me implica a mí estar controlando, va a necesitar del control. El dirigir me va a exigir que yo tenga el control y que pueda evaluar cómo se están haciendo las cosas. Que si por alguna situación hay una desviación en un proceso, pues sepa cuántas fueron las unidades que salieron no conformes o cuántos fueron los servicios que se prestaron de una forma no adecuada y tomar los correctivos para mejorar lo que se está haciendo y cumplir con el estándar que estamos manejando. Bueno, preguntas, damas y caballeros, hasta acá. Señor. Y el control de la gestión, para resumir, es esto, ¿sí? Es saber cómo estoy en el momento actual y cómo voy a estar en un futuro deseado. ¿Qué puede pasar? Yo quiero moverme del punto A al punto B a través de esta línea recta, ¿ok? ¿Todos ven la línea recta ahí? El control lo que va a hacer es que me va a permitir que en cada momento en que yo haga el control, ya sea aquí, ya sea acá, ya sea acá o ya sea acá, me permita saber cómo va, cómo voy. ¿Lo estoy haciendo como se espera que lo haga
o puedo tener algún tipo de error o algún tipo de desviación que no cumpla con el estándar exigido en la situación o en la planeación que se ha hecho con anterioridad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Puede empezar que esta línea azul que ustedes ven recta, que es lo más sencillo, digamos que lo más eficiente de un punto A a un punto B, esta línea empiece a torcerse para acá o empiece a subirse o empiece a cambiar de dirección. Entonces lo que busca el control es garantizar que esta línea, que es lo que yo planeo, hacerlo de la mejor forma, de una forma eficiente, sencilla, no empieza a cambiar así y se convierta en un tipo de línea como esta. Que seguramente si aquí esto, no sé, o así cualquier cosa, me mandaba a hacerlo en 6 horas, según el estándar y lo planeaba, puede ser que yo cuando empiece ya a hacer actividades, a desarrollar los procesos, estas 6 horas de esa actividad que iba a hacer ya se me pueden convertir aquí en 12 horas. Y entonces ya empiezo a tener aquí que se me ha duplicado el tiempo y seguramente si se me duplica el tiempo, pues voy a tener una cantidad de sobrecostos que van a impactar en la eficacia y eficiencia de la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante tener claro esta parte de qué es el control. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, Mike, caballeros? Bueno, vamos a seguir avanzando aquí. Vamos a recordar parte de lo que es control y evaluación. Eh, entonces, aquí como lo dice, aquí como lo dice esta, como lo dice aquí esta presentación, el control y evaluación es el proceso de vigilancia y seguimiento de la planificación. Entonces, por eso es importante planear. Pero si yo no estoy controlando, la ejecución puede variarse. Pasa como la línea anterior. Tengo una planeada, una línea recta, pero cuando empiezo a ver si se me ha ido desviando el proceso hacia un lado por falta de control y seguimiento. Hay 3 partes o 3 etapas que me ayudan a mí dentro del proceso de medición y de control, que es la fijación de estándares y KPIs, que un KPI es nada, una medida cuantitativa de una actividad, ¿sí? Me sirve para medir un patrón, medir un modelo, medir una directriz, ¿sí? El KPI lo único que me va a permitir a mí es estar monitoreando frecuentemente cómo se está cumpliendo esa actividad o esa producción. Otra parte importante es la medición del desempeño, ¿sí? La medición del desempeño no es nada más que la comparación de lo que se quiere con lo que se está realizando. Es la verificación y validación de cómo los colaboradores están desarrollando o cumpliendo con esa política, la misión, visión de la compañía, los objetivos que se han planeado, cómo se están realizando. Eso es la medición del desempeño. Y luego viene una parte importante que es la corrección de desviaciones y planes de mejora. Entonces, en los casos en que se encuentra que hay una desviación, que hay una no conformidad por parte de una persona o por parte de un procedimiento, lo que se debe realizar es tener un protocolo, una directriz para poderla ver, comparar con la actividad que se está realizando y saber si hay que tomar algún tipo de corrección o medida de fondo. Esto es importante porque si yo no hago un control, hablando un poquito de temas de seguridad industrial, yo si hago un control y evidencio que hay un riesgo alto, pues lo que se va a hacer es parar o suspender la operación de ese vehículo o la operación del proceso que se está haciendo para evitar un riesgo a las personas que están involucradas en esa actividad. Lo que busca este tema de corrección y desviación y planes de mejora es minimizar cualquier situación de riesgo que se pueda presentar para algún colaborador o algún cliente. Es buscar minimizar los sobrecostos y minimizar
todo el tema de pérdidas de tiempo reprocesos, ¿sí? Estas correcciones lógicamente van a estar asociadas aquí a una parte de medición del desempeño y a una valoración o una medición de los indicadores que se están manejando. Si yo llego a tener aquí un indicador crítico, pues seguramente lo que voy a tener que hacer es analizarlo muy bien para poder tomar las correcciones y ajustar esas desviaciones que se pueden estar presentando. ¿Listo? Dentro de las normas de control y de calidad encontramos lo que es la ISO. ¿Ustedes ya habían escuchado hablar de la ISO 9001? Sí, señor. Y bueno, ¿y qué saben de la ISO? ¿Para qué me sirve? ¿Qué es, en pocas palabras, qué es la ISO 9000? ¿Para qué me sirve este ISO 9001 que está enfocado a temas de gestión de calidad? Es como una certificación de cumplimiento a las normativas de servicio que presta la empresa o satisfacción al cliente como tal. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Alguna observación? Bueno, entonces la ISO no es nada más que una norma, una certificación que una entidad experta en el tema, en procesos de calidad, genera a las empresas. Y lo que busca esta certificación es que se estandaricen procesos, en donde todo lo que se haga al interior de una organización o una compañía esté escrito y todos hagan el mismo proceso. Sí, por ejemplo, para cargar un vehículo tengo que hacer 10 pasos. La idea es que todos los turnos, o todas las personas de esa compañía que están haciendo el proceso de carga o están apoyando el proceso de carga, supervisores, analistas, auxiliares, estén verificando que el proceso que ellos hacen se demora 10 pasos o hacen 10 pasos para poder hacer un proceso de carga. Estoy diciendo aquí un ejemplo que puede ser muchísimas cosas. Entonces, la ISO lo que busca es dar el estándar, decir, hay que hacer estos 10 pasos para cargar el vehículo y usted en esos 10 pasos de generar 2 documentos o 3 documentos que van a validar y a garantizar que lo que se hizo por parte de esa persona en ese proceso es correcto. ¿Sí? Y esta ISO 9000 está muy enfocada a todo lo que tiene que ver con los requisitos de control de procesos destinados a alcanzar la mejora de los mismos. ¿Sí? Entonces, esto de la ISO 9000 también está muy enfocada a todos los temas de, perdón, a todos los temas a todos los temas de control y mejora continua. ¿Ok? Aquí al lado, pues hay una imagen en donde ustedes ven el ciclo PHBA, que es el, el círculo de Deming, en donde lo que se busca es a través de unos pasos garantizar que no se presenten novedades, que no hayan distorsiones, que no hayan errores en los procesos y es muy sencillo, lo veníamos viendo acá, es planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, lo primero que yo hago, ya lo vimos, es planificar lo que voy a hacer. Luego que yo he planificado qué es lo que voy a hacer, en qué tiempo, qué recursos, empiezo a hacerlo y arranco mi proceso de hacer. Pero luego voy a tener aquí un proceso de verificación. Y ese proceso de verificación lo que me va a llevar es a actuar. O sigo haciendo las cosas como las estoy haciendo, bien, si no hay observaciones, o debo empezar a tomar correctivos de situaciones que se han demostrado que pueden ser desviaciones en el proceso. ¿De acuerdo? Como ahí está ISO 9000, que está enfocada a todos los temas de requisitos de las empresas, también hay otras ISO, ¿sí? Por ejemplo, entonces podemos encontrar también la ISO 14000, que alguien sabe qué es la ISO 14000.
La ISO 14000 es una ISO que está enfocada a la parte de medio ambiente. Entonces, todas las actividades que van a minimizar el impacto de los procesos humanos en el medio ambiente es lo que se trabaja en la ISO 14000. Y por ejemplo, ahí seguramente han escuchado muchas más, muchas más. Hay otra, por ejemplo, la 28000, que es una norma en donde lo que se busca es un tema de gestión en seguridad para la cadena de suministros. Entonces, y todas están enfocadas en planear, controlar y verificar y retroalimentar las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que es la ISO 9000 o las ISOs en general. Hay otras herramientas de control, de lo que hablábamos, el ciclo Deming, PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, estos son algunas herramientas de calidad y de control que me permiten estar haciendo un mejor proceso y también me ayudan como herramientas para poder identificar realmente cuáles son las fallas o errores que hay para corregirlos. Entonces, para eso también encontramos aquí el diagrama de Ishikawa o el diagrama de causa-efecto, o también denominado conocido espina de pescado por su similitud a un pescadito, a los huesos de un pescado. Encontramos otras herramientas como el Balance Scorecard, que lo que busca un Balance Scorecard es tener un tablero de control robusto en donde de una forma ágil y fácil la alta gerencia o las operaciones pueden identificar no conformidades o pueden identificar las actividades que se están realizando y que cumplen con el estándar establecido por la organización. ¿Ok? Y eso, pues son algunas de las herramientas de control que se pueden manejar o que se tienen para poder desarrollar actividades de este tipo. Vamos a hablar aquí de algunas herramientas y algunas técnicas de control que les van a servir para el desarrollo de la actividad. Entonces, encontramos algo que se llama los círculos de calidad. Permítame un momento, por favor. Entonces, encontramos acá lo que son los círculos de calidad, que son círculos que se crean al interior de las organizaciones para identificar y analizar problemas que afectan un proceso. Entonces, pueden ser círculos de un grupo de personas o pueden ser círculos de varios integrantes de la organización con el fin de analizar un problema y dar las soluciones que se presentan. Las auditorías internas, que son pues una herramienta que se realiza de forma sistémica en los procesos de la organización para ver cuáles son las debilidades y riesgos o en dónde no se está cumpliendo con las actividades como se debe o se establecieron que se deberían realizar. Hay otros temas, por ejemplo, que hay, se llaman redes y son herramientas que permiten aplicar métodos como PER o CPM para del desarrollo de actividades eh, y desarrollo de actividades y procesos o actividades de control. Bueno, encontramos también temas o una herramienta que se llama control estadístico de procesos. SPC por sus siglas en control es Statistic Process Control. Y lo que busca es que a través de las herramientas estadísticas, de análisis estadístico, se pueda medir cuál es la variabilidad dentro de un proceso. ¿Qué es la variabilidad? Las diferentes movimientos, distorsiones hacia arriba o hacia abajo del estándar que se pueden presentar en una actividad. ¿Sí? Entonces, digamos que se maneja entre un rango. ¿Sí? La actividad que se vaya a analizar se maneja entre un rango y todo lo que suba o baje de ese rango, pues empiezan a tenerse en cuenta o empieza a afectar estos análisis estadísticos. Otra herramienta se denomina investigación de operaciones.
en donde lo que se hace es analizar las variables y restricciones que se pueden presentar en diferentes situaciones para optimizar los tiempos o el método o los recursos que se están haciendo a través de un método científico. ¿Sí? Entonces son otras herramientas que se tienen para poder controlar de una mejor forma un proceso o una actividad. Bueno, preguntas hasta acá, damas y caballeros. No, señor. Perdón. Bueno, dentro de las herramientas y técnicas de control, hay una herramienta que es importante que conozcamos. Es una herramienta que me va a permitir entender qué es lo que se va a medir, qué es lo que se va a controlar. ¿Ok? Y se llama un diagrama de flujo. ¿Conocían ustedes o saben, recuerdan qué es un diagrama de flujo? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo conoce? Sí, señor. Creo que hemos hecho ya en algo otras evidencias. Ok. Entonces, permítame un momento, pero, Dios. Entonces, un diagrama de flujo es una representación gráfica de una actividad. Poco más o menos que es el diagrama de flujo antes de mostrarlo y verlo acá. Seguramente ustedes lo han visto. Lo que me permite a mí el diagrama de flujo es poder entender las diferentes actividades que se van a desarrollar eh, y los responsables y cómo es la secuencia de esa actividad o ese proceso. El diagrama de flujo lo que me permite es ver de una forma visual, por decir algo, cómo se debe cargar un carro. ¿Sí? Entonces ahí me va a mostrar que la mercancía, por ejemplo, entonces tiene que llegar primero a un área de packing. Después de que la mercancía queda lista en el área de packing, pasa a la Perdón, área de ¿qué etiquetado y luego se hace la consolidación, el estivado y se carga el vehículo. Y es ahí mostrando cada uno de los pasos que se hacen en profe, una qué actividad. pena. Ah, Señor. listo. Listo, ya apareció la imagen, Ah, la ok, figura. perfecto. Ah, bueno, sí, es que no les quería, les estaba hablando antes de mostrar la imagen. Un diagrama de flujo, entonces, son unos símbolos que van a representar diferentes situaciones. Vamos a encontrar, por ejemplo, este símbolo que es un rectángulo, que lo que significa es una actividad. Y esto es que debo hacer algo, tomar la temperatura, verificar la cantidad de cajas, pedir la documentación al transportador. Entonces, lo que se hace es que en este rectángulo, pues, es una actividad que se va a realizar y se coloca una descripción breve acá de qué es lo que se tiene que hacer. Luego hay otro símbolo que se utiliza en el flujograma que se llama un rombo y esto significa una decisión, ¿sí? Y entonces aquí normalmente lo que se coloca es qué es lo que me va a mí a permitir tomar la decisión. Por ejemplo, si estoy en un proceso de recibo de mercancía, ¿sí? Y estoy recibiendo mercancía con manejo de temperatura controlada. Entonces me piden que debe tener una temperatura de refrigeración en donde dice que el producto que estoy recibiendo no debe superar los 5 grados centígrados, debe estar entre 2 y 5 grados centígrados. Y yo aplico el termómetro y me dice que tiene 7 grados. Entonces es una no conformidad. Entonces me va a decir, ah, tiene 7 grados, no es conforme el producto, entonces no lo recibo. Y me envía, tomo una decisión, no lo recibo y lo envío a
devolución. O si el producto sí cumple con la temperatura, sí lo recibo y lo mando para la nevera, por decir algo. Entonces, un rombo significa una decisión. Sí o no, no hay más. O sí o no. O se hace o no se hace. ¿Sí? Luego de eso, encontramos este que es como una pista de atletismo, un estadio, que significa el inicio o el fin de un proceso. Entonces, cuando yo voy a arrancar el proceso, coloco esto, o cuando finalizo, coloco este simbolito. Y inicio o fin. Luego voy a encontrar este otro símbolo, que es un rectángulo en la parte de arriba y sus laterales, normal, pero en la parte de abajo tiene una curvatura. Eso significa que se genera un documento. Ese símbolo así significa que se debe generar un documento en ese proceso. Entonces, después verifico que todo la mercancía llegó en buenas condiciones, genero el orden de ingreso o genero eh, la confirmación de recibo de mercancía. Pero es un documento que se genera ya pues, electrónico o físico. Luego vamos a encontrar flechas. Vamos a encontrar flechas en los procesos y cada flecha, pues lo que me va a indicar, ellas siempre deben tener una indicación y me van a indicar el orden o la dirección en que se va a manejar esa actividad o ese proceso. Y por último, encontramos unos circulitos que cuando estos diagramas de flujo son un poquito, pueden llegar a ser extensos y para no extenderme mucho, puedo colocar un círculo que me conecte donde estoy diciendo que termino aquí una actividad pero la va a iniciar otra área, otro proceso más abajo. Y eso lleva una numeración según cuántos conectores voy a utilizar. Es más fácil entender esto, pues, si vemos una imagen, ¿sí? Entonces, resumiendo, el diagrama de flujo es una representación visual de los pasos claros y estructurados para cumplir con un proceso. Y esto es un diagrama de flujo. Entonces, dense en cuenta lo que yo les decía ahora. Aquí vamos a hablar del área o el responsable, ¿sí? Y aquí, pues, vamos a empezar a hablar de un orden. Se genera la prealerta. Dense en cuenta que aquí inicia con este proceso. Esto es un diagrama de flujo para un recibo y almacenamiento. Entonces, se genera una prealerta. El cliente genera una prealerta seguramente de lo que voy a despachar. El coordinador define el tiempo y los recursos para recibir el producto y dense en cuenta que están las flechitas que van conectando a cada una de las actividades que van en rectángulos. Luego el auxiliar de logística verifica la documentación requerida para la operación. ¿Ok? Luego genera la tarea en WMS. El operador logístico hace el recibo de la mercancía y verifica su estado y verifica las cantidades. Si hay novedad en esta verificación, pues se envía un proceso se le envía un proceso al auxiliar de logística para que reciba las novedades y le informe las novedades al cliente. No le recibe el producto porque llegó averiado, dañado, el lote vencido, etcétera, etcétera. Si no hay novedad, entonces continúo con el ingreso al sistema de la mercancía, le paso la información aquí al auxiliar de logística, el ingreso físico del producto y ahí en ese momento se genera un informe de reporte de lo que se recibió para luego ir a verificar la operación en la que la documentación esté correcta. Y por último, pues finalizamos acá recibiendo una notificación de que el proceso finalizó y se recibió la mercancía a satisfacción o con algún tipo de novedad. Y esto es un diagrama de flujo y es una herramienta que ustedes van a tener que presentar en su trabajo de ese proceso de control o de esa guía de control que van a hacer. ¿Listo? Bueno. Bueno, vamos a empezar entonces aquí a entender un poco más la parte de lo que hay que desarrollar en la evidencia. Entonces, en la evidencia que ustedes van a desarrollar es hacer una herramienta de control, hacer un instructivo de una herramienta de control. Una herramienta de control entonces puede ser un checklist, puede ser una auditoría,
Y lo que se va a empezar a analizar es lo siguiente. Ya vamos a empezar. Entonces, definir dentro de qué es lo que se va a controlar. Entonces, lo primero que hay que hacer es escoger una empresa de transporte. Y ahorita vamos a ver en detalle la evidencia, es definir una empresa de transporte, ¿sí? Y entonces esa empresa de transporte es ver cuál es la misión y la visión de la empresa. Velotax, misión, y la visión, tal cosa, que es el marco estratégico de la compañía. Se identifican objetivos y metas del área de transporte, ¿sí? Que tiene esa empresa. Luego hay que hacer una selección de un proceso y definir el objetivo y el alcance. Entonces se toma un proceso, tomar un proceso. No nos importa, no, pues no es que no tomen un proceso tan grande, sino algo que sea práctico para el desarrollo de la actividad, ¿sí? Y ese proceso formular unos indicadores. Aquí se que 3 indicadores, pero con 2 indicadores es más que suficiente, ¿sí? Entonces, pues dice que la ISO 9000 dice que un procedimiento es un modo específico de llevar a cabo una actividad. Y cuando nosotros le colocamos un KPI es para poder medir que esa actividad se realice de forma adecuada. Luego hay que hacer una descripción del procedimiento que ustedes seleccionaron, el cargue de los carros, el mantenimiento de los carros, el descargue de los camiones, el transporte de pasajeros, y ustedes hacen una descripción de qué es lo que van a hacer. Y apoyado a esto, lo que tienen que hacer es hacer el diagrama de flujo de qué es el proceso que ustedes van a medir así, hacer un diagrama de flujo muy sencillo como el que acabamos de ver acá de ejemplo. Y empezamos a que ustedes seleccionen una herramienta de control para el proceso. Entonces ustedes pueden tener aquí un checklist, una lista de verificación de las inspecciones diarias de los vehículos, o pueden hacer una lista de chequeo para el cargue de los vehículos, o pueden colocarlo como hacer una auditoría del proceso de cargue. Entonces, la auditoría en qué consiste, la auditoría va a hacer esto, tienen que tener en cuenta los equipos, las herramientas, los materiales, que esté todo disponible y empezar a verificar que ese cargue del vehículo se esté haciendo correctamente, ¿sí? Aquí dice que el diagrama de flujo es importante para entender mejor el proceso, ¿sí? Para entender mejor el proceso. Aquí luego colocar glosario de ese proceso, si hay necesidad de colocar algún tipo de glosario. Y bueno, y si es el caso, el tema de proponer una herramienta de control para ese proceso. Eso es prácticamente lo que van a desarrollar ahorita en la evidencia. Ya lo vamos a entender un poco más eh, al final cuando veamos la evidencia, qué es lo que les pide. ¿Listo? Pregunta hasta acá, damas y caballeros. No, señor. Bueno, bueno, entonces vamos a ver algunas, vamos a ver la evidencia y luego entro a explicarles una partecita. Pero voy a saltarme aquí un par de cositas y bueno, esto es una lista de chequeo que puede ser una herramienta que pueden utilizar ustedes para hacer el control. Una lista de chequeo es un listado de actividades en donde lógicamente yo necesito tener pues qué área es la que voy a controlar, cuál va a ser el proceso, cuál es el objetivo de esta lista de chequeo. Y bueno, aquí se va colocando información puntual de la empresa, la ciudad, el origen,
el destino, el tipo de carga, el tipo de vehículo, toneladas, bueno, el modo. Y empezamos con la lista de chequeo. Este es un ejemplo, hay muchas listas de chequeo. Una lista de chequeo es un listado de actividades que uno cumple, no cumple, quién es el responsable y si lo hizo de acuerdo a lo que se estaba, a lo que estaba esperado o estaba dispuesto en el procedimiento. Entonces, por ejemplo, aquí se habla del jefe de transporte. Entonces, aquí se habla que recepción de los programas de despachos, revisa las condiciones de operación y disponibilidad de los vehículos, planifica y coordina las rutas de transporte. Uno va colocando acá si cumple o no cumple. Programa y solicita gastos de viaje. No, no cumple. ¿Sí? O de pronto, recepción de los programas de despachos. Ah, sí, sí cumple. Y entonces, según esto, uno pues va marcando y va sabiendo si cumple o no cumple. De pronto, bueno, revisa el peso de carga, no excede los límites permitidos. Sí. Programa y solicita los gastos de viaje. De pronto a él no le corresponde los gastos de viaje, no está en su resorte. Entonces, pues uno lo que le dice es que no aplica, ¿correcto? Y esta lista de chequeo puede tener, lo puede uno segmentar por área, lo puede uno segmentar por actividades y lo va sacando. Entonces, se encuentra que aquí hablamos ya del conductor. Y entonces dice recepción, carga en plataforma en la unidad vehicular, sí o no. Verifica las condiciones de carga según los métodos y guías, sí o no. Verifica los documentos de carga, entonces de pronto no. Traslada la carga al lugar de destino según la ruta, el rutograma y orden de despacho. Entonces, aquí se van marcando lo que le corresponde al transportador. Y esto es una parte de una herramienta de control, una lista de chequeo. ¿Ok? Quería mostrarles eso. Vamos a hablar de qué es un instructivo, porque es la actividad principal que tienen que desarrollar ustedes. Y un instructivo no es más ni menos que el paso a paso de cómo hacer algo. ¿Sí? Es una forma de explicarle a alguien cómo verificar un documento, cómo hacer una actividad, cómo realizar un proceso. Y entonces le dice paso 1, verifique que tenga todos los materiales. Paso 2, verifique que es una lista de chequeo. Entonces verifique que tiene la lista de chequeo completa y actualizada a la última versión. Ok, sí, la última versión 2025. Que dispone con las 5 hojas de la lista de chequeo. Ok, el instructivo. Segundo, luego de que tenga eso, verifique que la programación y los vehículos están para hacerle el preoperativo. Sí. Luego vaya y pida las llaves del vehículo y pida al conductor que antes de encender el vehículo le muestre, haga con usted el recorrido alrededor del vehículo, que encienda el vehículo y verifiquen las posibles fugas de fluidos, que no está generando ningún tipo de ruido anómalo, que al acelerar no se genera una salida exorbitante de humo. Esa es una lista de chequeo. Y el instructivo lo que le dice a usted es, haga esto, coja la lista de chequeo, aplíquela. Después de que aplique la lista de chequeo, verifique y haga las preguntas de validación con el supervisor o con el conductor. Al finalizar la lista de chequeo, haga la calificación teniendo en cuenta que si lo hace es 5, si no lo hace es 1. Totalice y entrega la calificación final. 35 sobre 50, no sé. ¿Sí? Y entonces es importante, es dirigir o guiar a quien lo está haciendo o tiene que realizar una actividad. Eso es un instructivo y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Presentar un instructivo para un proceso de control de una compañía de transporte. ¿Listo? ¿Qué debe llevar el instructivo? Pues debe llevar un título, debe llevar una introducción, una explicación de qué es lo que contiene, debe tener una lista de materiales o llámese en ingredientes, un conjunto de instrucciones y unas imágenes ilustrativas si se necesitan. Esto es lo mínimo que debe tener un instructivo. Que pueda tener otros aspectos, ok, sí. Pero digamos que lo que debe tener es que este es el instructivo para la aplicación de la lista de chequeo de la revisión preoperativa de los vehículos de carga. Este es el instructivo para la realización de la lista de chequeo del cargue de camiones. Esta es la lista de chequeo para la verificación de las facturas de pago. Entonces,
el instructivo debe llevar el título de qué es lo que va a hacer y una descripción de cuál es el alcance. Y ahí comienza a explicar, necesita tener esta información para que ustedes van haciendo este instructivo paso a paso. ¿Listo? Voy a devolverme aquí, vamos a ver la evidencia y empezar a aclarar las inquietudes. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Bueno, entonces No, dice señor. aquí, el RAP 12 guía 8 evidencias instructivo técnicas de control. Mediante la siguiente evidencia y con ayuda de la comprensión y el análisis del numeral 4, el componente formativo, condiciones de mejora de la operación, podrá profundizar en el planteamiento de las técnicas y las herramientas para el control de la operación, apoyándose en informes de gestión y control de desempeño que son empleadas por las organizaciones. Además, se recomienda que observe el video Cómo hacer procedimientos de trabajo, manual de procesos, manual instructivo, y está este link donde ustedes pueden consultar, va a estar disponible, ya se los voy a pegar también, se los voy a pegar aquí en el chat para que lo puedan consultar, y es un video donde explica cómo hacer procedimientos y manuales de trabajo. Listo, ahí se los envié por el chat para que por favor lo vean. Entonces, ojo, por favor, voy a poner aquí en amarillo. ¿Todos están viendo? Aquí en amarillo dice elaborar un instructivo. Lo primero que tienen que hacer es elaborar un instructivo sobre la forma de desarrollar las técnicas y las herramientas de control para un proceso de calidad en una empresa de transporte. Entonces, eso que está en amarillo es lo que tienen que realizar. Un instructivo sobre la forma de desarrollar las técnicas de control de procesos y la gestión de calidad, perdón, en una empresa de en una empresa de transporte. Eso es lo que tienen que hacer. Instructivo con la forma en que se debe desarrollar una técnica y una herramienta de control en un proceso de control de una empresa de transporte. Pueden utilizar una lista de chequeo, pueden utilizar una auditoría. Eso sí se los dejo un poquito que ustedes investiguen. Aquí hablamos de 2 o 3 herramientas de control, las que ustedes quieren utilizar. Ahí sí tienen que entrar ustedes a investigar un poco esas herramientas de control, cuáles pueden llegar a ser y cómo funcionan. ¿Qué más dice? La guía dice, con ayuda de este instructivo podrá plantear cualquier técnica de verificación dentro de las labores que acompañan la gestión integral del transporte. Tenga en cuenta las características más relevantes para plantear un instructivo y reflejar en el paso a paso las actividades a plantear en las distintas técnicas de verificación de forma general. Entonces, lo que les decía, tome la lista de chequeo, verifique que está actualizada la última versión, verifique que tiene las 3 hojas, cuente con el tiempo suficiente, verifique que el carro al que le hace la verificación del instructivo de la lista de chequeo está disponible, está dentro de la programación, etcétera, etcétera. Dice, para lograr contextualización, lea el anexo GTC 45, el cual corresponde a la guía para la identificación de peligros y la valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional. ¿Sí? Esta guía GTC 45 va a estar disponible. Va a estar disponible dentro del material que tiene dentro del material que tiene la evidencia, ahí la van a encontrar, ¿sí? Y se las voy a compartir. Esa es una guía, no me está dejando compartir por acá. Se las voy a compartir, esa guía GTC 045 se las voy a compartir por WhatsApp. Esa guía GTC 475, ¿qué es? Ahí están viendo mi pantalla en este momento. Damas y caballeros, Sí, señor. que dice metodología de identificación de riesgo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, una de las metodologías de identificación de riesgo se denomina la norma técnica colombiana 45,
que es la guía técnica en donde identifica el riesgo. ¿Sí? Se llama Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. Esta guía son como 30 páginas, es muy sencilla. Esta guía les va a permitir a ustedes, la vamos a ver aquí rápidamente, si la encontrara, 45, permítanme. Guía 8, guía 7, GTC 45. Bueno, ahí me perdió la guía. En un minuto ya se las presento. Guía 6, GTC 45. GTC 45. Esa guía técnica es esta. Identificación y evaluación de riesgos. Esto es una guía muy detallada. Ya ustedes seguramente la habían trabajado en otra actividad, se la recuerdo. Aquí pues viene todo lo que habla sobre los riesgos y lo importante es que le den una guía para que les ayude a identificar pues cómo es el paso a paso, cómo se hace cada uno, cómo se menciona cada uno de los aspectos. Hay una primera parte donde se habla de definiciones, el objeto. Des en cuenta que lo que hablamos ahora, el objeto. Las definiciones, que es accidente de trabajo, actividad rutinaria. Luego de eso ya viene aquí una actividad, identificación de los peligros, generalidad. Entonces, una generalidad de lo que se va a hacer. 3.1 aspectos a tener en cuenta. Ahí va mencionando los aspectos a tener en cuenta. Aquí ya hay una... Esto es documental. Perdónenme, esto es cómo mantenerla actualizada. Aquí habla ya alguno de cuáles son la forma en que se recolecta la información, criterios para establecer los controles, medidas de intervención, clasificación de procesos, actividades y tareas. Entonces aquí dice que se habla en áreas geográficas, trabajo planificado, tareas específicas. Bueno, eso es como orientando cómo se va a hacer este análisis. Aquí habla entonces, ya empieza a hablar de la identificación de los peligros. Y aquí, por ejemplo, entonces ya descripción de los niveles de daño. Salud, seguridad. Entonces, un daño leve, un daño moderado y un daño extremo. Entonces, aquí esta guía lo que hace es mostrar el paso a paso, cómo evalúo, cómo es la calificación, qué es bueno, qué es malo, qué es regular, aquí qué es daño leve, qué es daño moderado y daño extremo. Entonces, ya me da la contextualización para cuando más adelante empiezo a ver estos, esto es un daño leve, esto es un daño moderado y esto es un daño extremo cuando se empieza a hacer la matriz. Identificación de los controles existentes en la fuente, en el medio o en el individuo. Entonces aclara si en dónde se hace el control. Los valores de riesgo. Y aquí ya la evaluación del riesgo y aquí empieza a medir cómo se mide el riesgo. ¿Sí? Cómo se mide el nivel de riesgo. Entonces que el nivel de riesgo es nivel de... que es el nivel de probabilidad con el nivel de consecuencia. ¿Y qué es el nivel de probabilidad? Nivel de eficiencia y nivel de exposición. Entonces aquí empieza a desgranar parte por parte de una forma muy precisa, muy clara, qué significa nivel de riesgo. Pero el nivel de riesgo lo componen el NP y el NC. ¿Qué es el NP? ¿Qué es el NC? Y empieza aquí a mostrarles las diferentes, cómo se determina el nivel de eficiencia de una actividad, proceso, cómo se mide, determina el nivel de exposición al que puede estar afectando a una persona, el rango en que se mide y ese el nivel de probabilidad es el nivel de eficiencia versus el nivel de exposición en esta matriz y ahí lo explica. Entonces, muy alto, entre 40 y 24, alto entre 20 y 10, medio entre 8 y 6, según la clasificación de esta tabla, pues se va a colocar, aquí le va explicando. A lo que voy, esta guía, lo que la ponemos aquí es para que ustedes vean el paso a paso y la explicación detallada de cómo se hace un proceso. Aquí en este es una tabla de riesgos. Ustedes tienen que hacer un instructivo donde aclaren y sean bien precisos, pues no, digamos, no en un proceso tan robusto como esta norma técnica de definición de riesgos, sino
a un proceso un poco más sencillo para que lo desarrollen. Entonces aquí les va explicando en esta tabla cuál es el nivel de riesgo, el nivel de consecuencia, el nivel de probabilidad y la valoración. Entonces ahí le coloca un semáforo de colores, lo más crítico en rojo, lo menos crítico en verde. Y aquí les va diciendo los niveles de riesgo que se determinan, cómo se determinan, qué es aceptable, qué no es aceptable, y así criterios para establecer controles y les va especificando paso a paso cada una de las actividades y procesos que se hacen. Luego aquí ya hay una matriz o un anexo donde se ven las tablas de peligros biológicos, físicos, químicos y la descripción de cada uno. Anexo E, matriz de riesgo. Entonces esta es la matriz de riesgo y cada una de las columnas que lo componen y cómo se debe diligenciar. Esto lo podrán hacer ustedes seguramente con una matriz como esta, o lo pueden hacer con una lista de chequeo especificando cuántas columnas hay, aprueba, no aprueba, observaciones, no aplica. Esto ya es un anexo en donde se especifican cuáles son los peligros o el nivel de deficiencia en peligros higiénicos, entonces físicos, iluminación, muy alto, ausencia de luz natural, alto, deficiencia de luz natural, bajo, ausencia de sombra. Entonces aquí especifica cada uno de los peligros y cómo se mide. Esto es un ejemplo muy detallado de lo que ustedes deben hacer. Y aquí lo va diferenciando las diferentes tablas. Igual lo que les digo, esta norma se las comparto ahí para que la tengan de soporte. Y esto es lo que tienen que desarrollar. ¿Qué se les recomienda? Por favor, tengan en cuenta que hay que seleccionar una empresa de transporte. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? Transportes Humadea, Transportes Expreso Bolivariano, la empresa que ustedes, ay Dios, la que ustedes quieran. Identificar la misión y la visión. Ay, Dios santo. Definir el objetivo y las metas del área seleccionada. Hay que tomar un solo proceso. Elaborar dos indicadores críticos del área que se selecciona o del proceso que ustedes seleccionan. Dos indicadores. Esto me mide el control de los mantenimientos, me mide cuántas cajas se cargaron, lo que sea. Se define el objetivo y el alcance del proceso seleccionado, quiénes son los responsables del proceso y se realiza el procedimiento a través de un flujograma. Entonces, el procedimiento es el cargue o la aplicación de la lista de chequeo o la verificación del cargue que cumpla con la normatividad de la empresa. Y elaborar un instructivo de las técnicas y herramientas de control. Entonces, después que ustedes deciden cuál va a ser la herramienta de control, una auditoría o va a ser una lista de chequeo. Y ustedes mencionan ahí, muy puntuales, por favor. Esto, cuando yo les digo muy puntuales, no es que se extiendan 5 páginas para describir el proceso. No, muy puntuales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicación de la lista de chequeo de preoperativos, la auditoría o la lista de chequeo para el cargue de los camiones, para el cargue de los camiones de tal empresa. Entonces, ¿qué es lo que se va a cargar? ¿Qué tipo de carga se va a cargar? Empiezan ustedes primero. ¿Qué es lo que tienen esa lista de chequeo que incluye? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta para hacer la lista de chequeo? Y el flujograma del proceso para poder entender qué es lo que vamos a hacer. Y eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o aclaraciones, damas y caballeros? No, señor, ¿para cuándo sería la entrega de la evidencia? Lunes. ¿De acuerdo? Para el lunes Lunes 8. 8. Sí, lunes 8. Estaba para el domingo, pero háganlo para el lunes para que yo sé que mañana, como tienen la otra sesión, tengan pues un poquito más de tiempo también. La idea es que el lunes entreguen el trabajo. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, listo. Eso era lo que teníamos que ver hoy con respecto a la evidencia ya penúltima que tienen de esta fase. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues la consultamos y la revisamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra Sí, pregunta, señor. duda, aclaración?
¿No? Bueno, vamos a tomar 2 minuticos más para recordarles, por favor, el día martes actualicé las calificaciones. Esas calificaciones tienen, yo sé que hay algo, antes de que me digan, sé que hay unas evidencias que faltan por calificar. No hay rollo. Digamos que hemos estado un poquito demorados con la calificación y sobre todo de las evidencias transversales, pero no se preocupen que de aquí al viernes todas las evidencias transversales van a quedar calificadas. Yo sé que ya los instructores calificaron, yo les reporté ayer, ya calificaron algunas. Los que están con evidencias pendientes, por favor, si necesitan que se les habilite alguna evidencia, por favor me avisan, me escriben por el foro, por el chat, para poderles habilitar las evidencias que tengan pendientes. En general, pues hay como 3, 4 aprendices que están debiendo bastantes evidencias, unos más que otras, y pues me preocupan. Permítame en un momento, por favor, 1 de diciembre. Actualizar. Entonces, bueno, yo aquí digamos que los aprendices de los aprendices que voy a mencionar, pues creo que ninguno está aquí. María Angélica, a ver, tengo no. María Alejandra no está por acá. Bueno, voy a poner aquí en pantalla. ¿Me están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces aquí en pantalla, estos son los 18 aprendices que están en formación ingresando a la plataforma. Los siguientes aprendices son los aprendices que muy bien o están debiendo 0 evidencias. Esto es calificación al 1 de diciembre. Están debiendo 0 evidencias o deben 1 o 2, en donde está Angie Daniela. Está... está Angie Daniela, Angli Paola, Diego Alejandro, Geraldine, Gladys, John Ángel, Lady Paola, María Angélica, Oscar Daniel, Sandra Patricia, Zaret y William. Sí, ustedes, pues los que acaban de mencionar, están debiendo de pronto 1 o 2 evidencias máximo, pero es posible porque que no se hayan puesto al día. Por ejemplo, de los que me están debiendo evidencias, tengo una evidencia de Diego Alejandro del RAP 65 de la guía 2. Diego Alejandro me está debiendo de la guía 5 el RAP 39, diseño de ruta óptima. Y casi todos están aquí debiendo es porque, por ejemplo, Gladys está debiendo el RAP 88 inglés, 2 del RAP 88 inglés está debiendo Gladys. John Ángel está pendiente por que le califiquen el RAP 47 del 17 y que envíe la evidencia 88 inglés. Saret tiene pendiente los 2 RAP de inglés. Entonces, ustedes que están aquí, pues les falta una evidencia que no es prácticamente nada. De el otro listado, hay ya aprendices que deben más de 3 evidencias. Entonces tengo, por ejemplo, Ángel Miro me debe 4 evidencias. Especialmente son unas evidencias del RAP 80, los 2 RAP 88 de la guía 8 de inglés, un RAP 68 que es un foro temático de la guía 7 y tiene que volver a presentar una prueba de conocimiento del RAP 33. Dani Pava está con 4 evidencias. Evidencia 83, unas por calificar y la evidencia 58. Y aquí está debiéndome RAP 47, RAP 2, DAS 88 de la guía 8 y en total de 10 evidencias. Dani de 4 evidencias, José Iván 9 evidencias, Catherine y Luz Dari, si están acá, estas son las que más evidencias me están debiendo, que deben 20 y 26 evidencias. Entonces, nada, pues ya estamos aquí finalizando. Sí les voy a pedir, si necesitan alguna ayuda, algún apoyo, algo, me avisen porque
Vuelvo y les digo, yo el 14 debo reportar el estado de cada uno de los aprendices. Y vuelvo y repito, soy reiterativo, para poder iniciar etapa productiva necesitan ustedes estar al día. Entonces, por favor, hay que ponernos al día los que están viendo, sobre todo lo que es, bueno, Catherine y Luz Dari, que son de 2026 y David que de 10. Bueno, José Iván 9. Entonces, hay cosas que pueden ser muy Profe, sencillas, por favor. profe, bueno, Señor. habla con José Iván Solís, ahí aparezco como Mayra. Ah, me tenía preocupado. Dije, no sé No, quién será Mayra. Qué profe, lo pena. que pasa es que yo las he estado enviando, lo que pasa es que yo las he estado enviando, en estos momentos tengo por ahí 2 o 3 pendientes que tengo pendientes para hacer y de la que usted acaba de dar, la evidencia, serían 4, pero como no las han revisado y estoy No, pendiente que me abran una falta por plataforma. revisar, si faltan por revisar, tranquilo, porque con lo que falta por revisar o por calificar, yo lo tengo aquí como PC, aquí aparece como C, que es por calificar, y yo sé aquí, Micho, qué falta, y ya le escribí a los instructores para que califiquen. Entonces ahí usted tiene 4 por calificar, pero a pesar de las 4 que tiene por calificar, tiene todavía 9 más por subir. Entonces sí es importante, por ejemplo, matriz de política de cada proceso que es de esta guía no la ha subido, y las 2 de inglés de la guía 8 tampoco las ha subido. Ah, no, no, Entonces no, no. sí, lo importante, José Iván, y para todos que están viendo evidencias es, por favor, eh, empiecen a subir las evidencias, ¿sí? Porque pues no, Micho, necesito entregar la ficha y todo decir, mire, ya los aprendices están casi al día. De una evidencia, pucha, de pronto uno puede hacer algo, debe 2 evidencias, pero ya decir que en más de 3 evidencias no tengo cómo apoyarlos o decir, ya el aprendiz no le falta nada, ¿sí? Entonces sí les voy a pedir a los que tienen varias evidencias, Luz Dari no está por acá ni Catherine, no. Bueno, voy a tratar de contactarme con ellos, pues a ver qué hacemos para Profe, apoyarlas a ella y que puedan subir más rápido las evidencias que tienen pendientes. profe, pero una preguntita, porque ahí me confundió. ¿Estoy debiendo 9 evidencias porque no las has subido o porque no están calificadas? No hay evidencias porque no las ha subido. No, pero yo ya subí la mayoría. Casi todas tengo pendientes, nomás 3. Rápidamente, José Iván, mire, yo tengo Esa aquí es la que no he pendiente subido. RAP 83 de la guía 5, ¿sí? No Esa la no ha la he subido. subido. Tengo RAP 58 de la guía 7, ¿sí? Ya la subí, RAP profe. 43 de la guía 6 sacó D, es un cuestionario, tienen que volverlo a presentar. No, Esta, profe, ay, qué pena. Qué pena lo interrumpo. Ese cuestionario yo ya lo hice y salió bueno. Solo falta por calificar. de mi momento. Ahí yo lo estuve revisando ayer y dice pendiente por calificar. Listo, ya entonces, si está así, digamos que ese ya está, entonces serían 8. Tengo pendiente también, ahí lo reviso, a ver qué pasa. El RAP 19, código de barras, no lo ha subido. El RAP Ah, 11, que tengo pendiente para que la profesora me abra Ah, no, el código de barra ya lo envié. Ayer anoche. bueno, entonces, vuelvo y digo, esto está a 1 de diciembre, entonces ya estaría. El RAP 11, guía 7, presentación del ciclo de Emin, tampoco lo ha subido. El RAP 84, que es de inglés, tampoco lo ha subido de la guía 7. Y de la guía 8 le falta las de inglés y matriz de política de cada proceso. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, lo que tenga pendiente, yo ya reviso lo que usted me dijo y nada, muy bien. Qué bueno, ya le faltarían solamente 3 por subir. Entonces Sí, yo señor. verifico lo que usted me dijo esto. Y para todos aplica. Entonces, aquí está ya claro lo que dice PC. Si a alguno le aparece PC es que
falta por calificar, pero igual no lo estoy teniendo en cuenta como si les faltara. Por ejemplo, aquí en el caso de Aveiva, aquí dice que la guía 6 tiene, pues aquí hay 3 en rojo, pero hay 2 que son porque están por calificar y realmente le está faltando el RAP 58 porque no está. Vuelvo y digo, esto está primero de octubre, primero de diciembre. Si ya han subido algo en en estos días, pues lógicamente no lo tengo. Vuelvo y actualizo calificaciones el día viernes y voy a estar muy atento y llamándolos, escribiéndoles para que por favor se pongan al día, ¿de acuerdo? Entonces, José, pues en el caso suyo puntual, qué bueno que ya, pues, Micho, cuento con usted que usted está la otra semana al día, porque hay 4 por calificar. ¿Listo? Sí, señor. Y Sí. el resto, nada, estoy pendiente de lo que necesiten, cualquier cosa. ¿Listo? No les quito más tiempo, damas y caballeros. Cualquier cosa, el equipo ejecutor está atento. Mañana tienen la sesión con la instructora Lisette. Cualquier cosa le pueden transmitir a ella, duda, inquietud sobre las calificaciones, que no tengo habilitado el RAP para subir la evidencia. Por favor, nos están avisando para habilitarlo y que lo puedan subir cuanto antes. ¿De acuerdo? Sí. Muchas gracias, instructor. Bueno, y la otra semana yo creo que estaríamos haciendo una sesión de cierre entre el día jueves y el día viernes. Yo creo que el día jueves, miércoles y jueves, programamos una sesión de cierre, pues nada, pues para ver cómo quedamos, qué observaciones hay y nada, pues despedirme de ustedes y ver cómo finalizamos. Claro que sí, muchas gracias. Feliz Bueno, noche para muchísimas todos. gracias a todos, que tengan buena noche, que descansen. Feliz noche. Buenas noches, profe, que esté muy bien. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, instructor.